Saludos, aquí estamos en Átomos y Bits en este mes de julio, mes caluroso, en el que tenemos que seguir contando cosas interesantes sobre todo lo nuevo dentro de la ciencia y la tecnología. Comenzando, como siempre, con Lenovo, con esas capacidades para otros productos tecnológicos más allá de las tabletas, más allá de los teléfonos. Pues tenemos, por ejemplo, el Smart Display, que es lo que necesita un hogar ocupado, un poco de ayuda. Un producto muy especial en la familia Lenovo Smart Home para ayudar en casa. Tenemos también el Think Smart Hub, que recupera las reuniones de trabajo, las reuniones profesionales para compartir contenido de forma rápida y sencilla. O tenemos el Yoga Smart Tab, una tableta con asistente doméstico inteligente a la vez, con un montón de funciones que pronto vas a ver van a ser más que interesantes y a un precio muy curioso. El Yoga Smart Tab, por ejemplo, con el asistente de Google, está desde 229 euros ahora mismo en la web de lenovo.com, tecnología de leyenda. Con Lenovo arrancamos otro programa de Átomos y Bits y lo hacemos con la compañía de David Alonso, que se encarga hoy del control de sonido. En nombre del equipo saluda Pedro Pablo May. Lo más importante de todo, tenemos a nuestro gurú especial, don José Manuel Nieves, esperándonos. Don José Manuel, ¿cómo está usted? Saludos cordiales. Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Fenomenal. Hoy... Otro muy grande para ti. Hoy no sé, porque has estado en el espacio, has estado en los abismos marinos, has estado en lo alto del Tíbet. No sé desde dónde nos llamas hoy, desde dónde hablamos contigo. No sé, desde el Valle del Gobi, a lo mejor, con el calor que hace, ¿o qué? No, hoy desde Sudamérica. Hoy nos hablas desde Sudamérica. Sí, es que es increíble este hombre lo que viaja, madre mía. Yo es que no sé cómo no se derrita en sus viajes. Don José Manuel, vamos a ver. Comencemos hablando de Thor y de dos rayos de Thor que han pulverizado todos los récords conocidos en los últimos tiempos. Sí. Dos rayos que se han registrado precisamente en Sudamérica. En Sudamérica. Es impresionante, la verdad es que es impresionante. Sabes que la Organización Meteorológica Mundial tiene un departamento o una parte que estudia los fenómenos extremos, ¿no? Y los fenómenos atmosféricos extremos. Y entre esos fenómenos están los rayos, ¿no? Entonces, acaban de certificar en la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, dos descargas de rayos, dos descargas extremas, que no es que hayan batido los récords de las anteriores, es que los han pulverizado, porque más que duplican los récords anteriores, tanto de duración como de distancia. Son dos rayos diferentes, uno ha pulverizado el récord de duración y otro el de distancia. Uh-huh. Pero verás, el primero de ellos que fue anunciado, fue anunciado por la OMM el 25 de junio, fue un rayo que se produjo en Argentina en marzo, a principios de marzo del año pasado. Y duró exactamente lo que es el flashazo, duró 16,73 segundos. O sea, imagínate lo que es mirar al cielo, ver un rayo que normalmente es un chispazo que no dura nada, durante casi 17 segundos. El récord anterior estaba en 8 segundos, que ya era, ¿no? Pero este lo ha duplicado. Y el segundo, que es de finales de octubre del 18, es el que tiene récord de extensión. Y el rayo, de punta a punta, se extendió ni más ni menos que a lo largo de 709 kilómetros. Nacía en el Océano Atlántico, atravesó una parte de Brasil y se metió en Argentina. Para que te hagas una idea, es prácticamente la misma distancia que hay entre Madrid y Ceuta. O sea, ¿cómo te quedas? Pues me quedo absolutamente frío, o sea, helado del fuego celeste. ¿Y estos espectáculos a qué se deben? Es decir, ¿por qué ahora vemos estos rayos? Son fenómenos meteorológicos que están ahí. Lo que pasa es que seguramente, se producen. Lo que pasa es que no teníamos hasta hace muy poco tecnología para detectarlos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, los récords de antes, los anteriores, que había estos de duración, se habían medido con redes terrestres, ¿no? Con antenas y GPS con base en tierra. Y los récords anteriores no estaban mal, Fue un rayo de 2007 que se observó en Oklahoma y que se extendía 321 kilómetros en horizontal, que ya es. Y el otro récord, el de duración, era un fogonazo tremendo que es del año 2012 y que se produjo en Francia y duró casi 8 segundos.
Pero entonces, ¿a qué se debe tan enorme diferencia? Estamos hablando de un radio de duración de 16,76 segundos, casi 17, y de otro que se extendió por casi 710 kilómetros, ¿no? Pues en la manera de detectarlos, porque esta vez se han utilizado imágenes de satélite. Hay misiones específicas como la GOES-16 y la GOES-17, y los datos de satélites permiten detectar con más precisión estos rayos extremos, ¿no? Antes estaban fuera de los límites de los detectores, ¿no? Ahora el siguiente paso es intentar detectar, porque es posible que los haya, rayos todavía mayores, ¿no? Y irlos incorporando a los archivos y a los registros de la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? ¿Y estos rayos los ha visto alguien? ¿Los están registrados en vídeo o en foto? Yo los he buscado y no he visto registros en vídeo y en foto. Eso no significa que no debe de haberlo, ¿no? Probablemente ahora, cuando se publiquen oficialmente por la OMM, seguramente se acompañarán con algún audiovisual, si es que existen, ¿no? Uh-huh. Pero claro, tú fíjate, claro, esto plantea en seguridad, o sea, todas las normas de seguridad cuando estás en medio de una tormenta de rayos hablan de aplicar la norma 30-30, ¿no? Si hay más de 30 segundos, menos de 30 segundos entre que ves el flashazo y lo escuchas el trueno, pues ponte a cubierto porque quiere decir que el rayo está muy cerca, ¿no? Es muy fácil determinar a qué distancia ha caído un rayo. O sea, si estás en el campo o en cualquier sitio y ves un rayo, no tienes más que, en el momento que ves el flash, empezar a contar segundos, 1, 2, 3, 4, hasta el momento en que oyes el trueno. Sí. Y como la velocidad del sonido es conocida, que son 340 metros por segundo, pues cuando hayas terminado de contar y ya escuches el trueno, multiplicas por los segundos que has contado y, por ejemplo, para hacerlo fácil, si has contado hasta 10, eso quiere decir que el rayo que has visto ha caído a 3.400 metros, a 3,5 kilómetros, un poco menos. Esa es la forma de calcular la distancia. Pero claro, si el propio rayo te dura 16 y pico segundos, no sé yo en qué momento hay que empezar a contar, justo desde que se acaba, porque eso es una barbaridad. O si el rayo es tan largo y tan enorme que tú lo estás viendo como encima de ti, pero se extiende desde más de 500, 600 o incluso 700 kilómetros, pues estas cosas habrá que revisarlas, desde luego. Pero ¿un rayo tan grande implicará un trueno también igual de grande o no? Sabes, es que hay rayos, estos rayos, claro, la extensión es horizontal, es en horizontal. Es decir, hay rayos que no descargan, simplemente se manifiestan de forma horizontal, o incluso que hay un gran rayo horizontal y descarga en varios sitios. Es decir, imagínate una raya horizontal muy larga en el cielo, que sería esto, con varias verticales que tocan hasta el suelo, ¿no? Si lo pudiéramos ver totalmente. Entonces, claro, hay muchos fenómenos meteorológicos, sobre todo los fenómenos eléctricos, que aunque nos parezca mentira, todavía no están bien comprendidos. O sea, por no sabemos exactamente, no sabemos por qué se produce un rayo. Es verdad que sí se conoce mucho, ¿no? Pero hay muchos tipos de rayos. Antes se pensaba que solamente había uno. Hay rayos que van de abajo a arriba, rayos horizontales, rayos que van de arriba a abajo, rayos globulares, que en lugar de manifestarse como un rayo clásico, pues se manifiestan como una especie de esfera de luz eléctrica, ¿no? E incluso se han encontrado vuelos meteorológicos que atraviesan tormentas. Ganas tienen, el mareo de esos aviones me lo imagino, ¿no? Que atraviesan tormentas solamente para investigar este tipo de fenómenos, pues han encontrado con cosas rarísimas, como que en medio de una tormenta eléctrica hay zonas en las que hay plasma. Ahí mismo, o sea, plasma es un estado de la materia que normalmente, que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, que normalmente se manifiesta cuando las temperaturas alcanzan más de 20.000 grados. Y esas temperaturas en tierra no las tenemos, ni tampoco entre las nubes que sepamos. Y aún así han encontrado plasma. Y ese plasma puede generar otro tipo de fenómenos meteorológicos que hoy por hoy se desconocen, ¿no?
Oye, así entre nosotros, ¿cómo es el plasma? Porque claro, el tema sólido lo conocemos y el líquido y el gaseoso, pero el plasma ¿cómo es? ¿Viscoso? Es una especie de condensado de materia a muy alta, altísima temperatura. Es lo que se utiliza, por ejemplo, en los reactores de fusión, ¿no? Uh-huh. Los reactores de fusión necesitan utilizar materia en estado de plasma, pero claro, que es como una especie de fluido a 20.000 o más grados de temperatura, y ahí es donde se producen los fenómenos de fusión que después las centrales de fusión futuras, que todavía no existen, serán capaces de aprovechar la energía. Pero claro, por eso el gran problema es dónde guardas, es el problema del confinamiento que se llama, dónde guardas una materia que está a más de 20.000 grados. No existe un material, un recipiente para estas centrales nucleares donde guardar eso. Entonces, hay que hacerlo no con vasijas, como se hace en otros experimentos, sino que hay que hacerlo con confinamiento magnético, es decir, provocar campos magnéticos que encierren al plasma y lo mantengan confinado en la zona donde debe de estar para poder ser utilizado. Y eso es un problema grande que consume mucha energía, incluso más a veces de la que se genera, y por eso no tenemos todavía reactores de fusión, precisamente porque no somos capaces de manejar el plasma sin gastar más energía de la que producimos, ¿no? Ya. Bueno, pues nada, ¿no? Si la próxima vez que veamos un rayo en el cielo, eso sí, debajo de un árbol, eso sí que no. Es el rayo que no cesa. Ya te digo, debajo de un árbol nunca, que luego es donde cae y la liamos. Bueno, hablemos de otro fenómeno, aunque en este caso no es meteorológico, sino cósmico, y además, hombre, lo que pasa es que está relacionado también porque también es grande. Bueno, más que grande, es monstruoso. Un agujero negro que han encontrado ojo al dato, 1.500 millones de masas solares. O sea, eso no es un agujero negro, ese es el hoyo de nuestra economía. Vamos, más que el agujero negro. Pues sí. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está ubicado? Bueno, es una auténtica barbaridad. Han encontrado a ver cómo te digo, han encontrado un agujero negro que no solamente es gigantesco, ¿no? Es absolutamente enorme. Tiene 1.500 millones de veces la masa del Sol. Es un cuásar, en realidad. Los cuásares están entre los objetos más energéticos del universo, ¿no? Y los cuásares están alimentados por grandes agujeros negros que hay en sus centros. Son galaxias muy activas, y a medida que el agujero negro va devorando el material que tiene alrededor, pues emite unos poderosísimos chorros de energía y un brillo que es inusitado, brillan más que eclipsan el brillo incluso de galaxias. ¿Cuál es la cuestión? Que conocemos cuásares, se conocen muchos, pero tan lejanos como este y tan potentes, este es el más masivo que se ha encontrado durante la infancia del universo. ¿Por qué? Porque está tan lejos, está tan extraordinariamente lejos, que apenas habían pasado unos pocos cientos de millones de años desde el Big Bang. Está a algo más de 13.000 millones de años luz de distancia. Eso quiere decir que ya existía cuando el universo era muy joven. Y eso es algo que es como un bofetón a todas las teorías de los cosmólogos sobre cómo se originan los agujeros negros, sobre cómo se originaron las primeras galaxias, porque materialmente no hay... ¿cómo se origina un mega agujero negro? Un agujero negro supermasivo de estos que hay en los centros de muchas galaxias, los hay incluso mucho más masivos que este, ¿no? Pero están cuando el universo ya estaba muy evolucionado. Sí. Los hay de hasta 15.000 millones, hasta 18.000 millones e incluso más de masas solares. Es decir, son auténticos monstruos espaciales que devoran todo lo que hay a su alcance. La cuestión es cómo se forman, ¿no? ¿Cómo empezaron a formarse? Según la teoría, durante el Big Bang, pues pudieron surgió toda la materia. Sabemos que durante los primeros millones de años no había ni estrellas ni galaxias, porque el clima, el ambiente de aquel universo recién formado era tan caliente
que los átomos, primero las partículas no se podían ni siquiera unir en átomos, porque el nivel de energía era tal, era como un plasma, que hablábamos antes en tal, pero a miles de millones de grados de temperatura. Y a esas temperaturas las partículas no podían unirse para formar átomos. Cuando se fue expandiendo, haciéndose más grande, y se fue enfriando, las partículas pudieron empezar a unirse para formar átomos, pero todavía era demasiado caliente como para que los átomos se unieran para formar moléculas y empezar a formar las primeras estrellas y después las primeras galaxias. Yeah. Eso no sucedió hasta unos 400 millones de años después del Big Bang. Fue cuando, en teoría, empezaron a formarse las primeras estrellas y, por lo tanto, también las primeras agrupaciones de estrellas en forma de galaxias. Estamos muy al principio. Si alguna de esas estrellas primeras se convirtió en un agujero negro, pues muy bien, un agujero negro lo tenemos de masa estelar, ese agujero con la masa de una estrella. ¿Qué sucede? Si ese empieza a alimentarse, a comer, pues va creciendo. Pero hasta llegar a tener 1.500 millones de masas solares, tan cerca como del tiene comienzo, que se ha encontrado justamente en ese periodo, ¿a qué velocidad tenía que crecer? El proceso de crecimiento desde un agujero negro de masa estelar hasta uno de este tamaño es de miles de millones de años. Y sin embargo, fíjate, si las primeras estrellas y galaxias se formaron 400 millones de años después del Big Bang, 700 millones, es decir, 300 millones de años después ya existía este bicho. ¿Cómo se ha formado? ¿Qué es lo que se nos está escapando? Ese es uno de los grandes misterios de la cosmología, ¿no? Y el hallazgo de monstruos como este no hace más que alimentar ese misterio, ¿no? Los investigadores que lo han encontrado proponen una teoría alternativa. Durante el Big Bang ya nacieron una serie de, las llaman semillas de agujero negro, es decir, agujeros negros ya formados, pero que tenían ya de origen, desde el principio, como mínimo 10.000 masas solares. Y a partir de esa masa, pues empezaron a alimentarse, a absorber todos los materiales, gas, incluso estrellas completas que se iban formando a su alcance, y a lo mejor en esas condiciones sí que es posible que un agujero negro de esas características pueda crecer tanto en un periodo tan temprano, ¿no? De otra manera es imposible. Tenemos que revisar mucho de lo que sabemos sobre el nacimiento de las primeras galaxias. A lo mejor esto obligaría a echar más para atrás el Big Bang. No es una cuestión de más para atrás, sino de ver cuáles fueron los procesos físicos que permitieron que a partir de esa explosión el universo hoy sea como lo vemos. Es decir, la unidad mínima de medida de la materia del universo no son las estrellas, son las galaxias, que las hay por billones, con B, hay billones. Luego, cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas, ¿de acuerdo?, ¿no? Pero la unidad de medida es la galaxia, que es una acumulación de materia en forma de cientos de miles de millones de estrellas, en muchos casos girando alrededor de una masa central que es un mega agujero negro. ¿Cómo se formaron esas estructuras, esas primeras estructuras? ¿Cómo llegaron a formarse? ¿Por qué la materia se divide, o sea, se agrupa de esa forma tan característica que son las galaxias, ¿no? Que luego los estudios, digámoslo así, geográficos, que son cosmológicos, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Geográficos a enorme escala, han visto que esas galaxias también forman estructuras, forman grupos, forman cúmulos, forman filamentos, una especie de ríos de luz de miles de millones de años de longitud que rodeados de enormes vacíos. Es decir, todo lo que es cosmología parte, o sea, el primer ladrillo son las galaxias. Y lo que hay que hacer es explicar cómo se formaron las primeras galaxias. Entonces, nosotros, o los físicos y los astrofísicos, tienen una teoría, que es la que te acabo de contar. Pero claro, cuando te encuentras con cosas como estas, que es anacrónico, absolutamente anacrónico, pues es como si de repente en una guardería que debe de haber niños de 5 años, pues te aparece uno de 17.
Y dices, pero a ver, ¿usted qué hace aquí, no? Es demasiado mayor. ¿Qué es lo que hace? Soy el becario. Bueno, es un ejemplo traído muy por los pelos, sí. pero es para darnos una idea de lo poco que pinta este mega agujero negro, este quasar, encontrado allí. Oye, Luego, de todas maneras, perdón un momento, ¿todas las galaxias tienen un agujero negro en el centro? Todas las galaxias activas. Es decir, hay muchos tipos de galaxias. Entonces, hay todas las galaxias que ves bien organizadas, es decir, que forman espirales, esas galaxias tan bonitas, todas esas llevan un agujero negro en el centro. Uh-huh. Sí, es precisamente lo que mantiene unidas a todas esas estrellas y las obliga a girar alrededor del agujero negro formando estas espirales tan bonitas, ¿no? Yeah. Hay galaxias que no tienen espirales, o sea, que no forman espirales y que no tienen agujeros negros en el centro, pero claro, las ves y son como manchas de luz muy difusas, desordenadas, es como si fuera una mancha de tinta. No tienen forma definida, las estrellas se forman aquí o allá, en fin, son galaxias o moribundas o muertas, no tienen ese aporte de energía que significa la fuerza gravitatoria del agujero negro que obliga a todo a moverse, y donde hay movimiento hay vida, hay formación de nuevas estrellas, hay supernovas, hay de todo, ¿no? Hay movimiento. Bueno, pues en estas galaxias sin agujeros negros todo eso no existe, ¿no? Entonces, estas galaxias que no tienen agujeros negros no son activas, precisamente por eso. A lo mejor son fragmentos de otras galaxias activas que colisionaron y que se quedaron aislados ahí como pedazos de una galaxia antigua vagando y que durarán lo que duren apagarse la última estrella que contienen, ¿no? Con muy poca tasa de formación de nuevas estrellas y donde prácticamente no sucede nada más que ir languideciendo hasta que desaparecen, ¿no? Uh-huh. O sea, no, te quería decir que este quasar tiene un nombre, ¿no? Lo han bautizado con uno de estos nombres hawaianos tan bonitos, ¿no? Se llama Poniuaena. Sí. Poniuaena, que significa, pues una cosa sencilla y fácil, que es fuente giratoria invisible de la creación rodeada de brillantez. Tómate algo. Claro, pues ahí está, ¿no? Todo eso en esta palabra Poniuaena. Y la han llamado así porque este quasar se ha encontrado, entre otros, con un telescopio de los que están instalados en Hawái, ¿no? Sí. En el monte Mauna Kea, que es un sitio donde hay muchos telescopios. Tú fíjate que para encontrar este tipo de objetos no es nada fácil, ¿eh? Han hecho falta combinar dos observatorios astronómicos diferentes, que son el Observatorio Gemini y el de Cerro Tololo, con telescopios en varios sitios del mundo, y es un equipo de más de 100 investigadores que durante 10 años han estado observando para poder cazar a este bicho, ¿no? Tú fíjate, el Observatorio Gemini, que es una maravilla, ¿no? Son dos telescopios gemelos, pero que están en los dos, uno en un hemisferio de la Tierra y otro en otro. Uno está en el hemisferio norte, que está en Chile, y el otro está en el hemisferio sur. Uno está en el hemisferio norte, que es el de Hawái, sí, y otro está en el hemisferio sur, que es en Chile. Y el otro es el observatorio de Cerro Tololo, que es un complejo de 5 grandes telescopios, que estos sí están todos en Chile. Bueno, pues ha hecho falta la combinación de todos estos instrumentos y 10 años de trabajo para poder localizar a este gigantesco bicharraco. Madre mía, cada vez que pienso en los agujeros negros, esos monstruos que están por ahí arriba, son los dioses de las galaxias, que están ocultos por detrás de todas las estrellas que vemos. Se me ponen los pelos de punta. Menos mal que de vez en cuando bajamos a la Tierra para dedicarnos a la cosa tecnológica que como que nos pilla un poquito más a nivel humano, ¿no? En este caso, con el nuevo cacharrito que nos traes. Cerca, ¿no? Un nuevo cacharrito que es el Honor 9A. Un teléfono económico. Sí.
Es un telefonito estupendo, es un telefonito yo lo he estado probando, de gama media, que tiene un montón de cosas interesantes y que cuesta menos de 200 euros. No está nada mal, es el típico teléfono que Honor lanza para el verano. Honor, como antes de nada, para los que no lo sepan, Honor es una marca del grupo de Huawei y, por lo tanto, ojo al dato, se ve afectada por el embargo que sigue estando, al que sigue estando sometida Huawei por parte del gobierno norteamericano, que le impide incluir en sus nuevos productos tanto hardware como software hecho en Estados Unidos. Eso pilla de lleno al sistema operativo Google y a los servicios de Android de Google, ¿no? Sí. Es decir, estamos ante otro teléfono que no tiene Google, que no tiene los servicios, el Google Services, es decir, no hay una Play Store, no está la tienda de aplicaciones de Google, no están las aplicaciones de Google más utilizadas como Gmail o como Mapas o como todas las que utilizamos, y en lugar de eso lleva la nueva solución que se ha inventado Huawei, que es el HMS, Huawei Mobile Services, que está intentando montar su propia tienda de aplicaciones con bastante éxito, por cierto, porque en el último año han aumentado más de un 120%, ya tienen más de 100.000 aplicaciones, han conseguido meter algunas como WhatsApp, que son muy utilizadas, o TikTok, y este nuevo 9A, este nuevo teléfono económico, viene con ese sistema y no con el Google que estamos acostumbrados. Uh-huh. Dicho lo cual, tenemos lo más destacable es la batería, que tiene una impresionante batería de 5.000 miliamperios. 5.000 miliamperios nos deja más de 2 días completos sin tener que pasar por el cargador, ¿no? Sí. Esto quiere decir que podemos estarlo utilizando durante 35 horas de vídeo seguidas o 37 horas de música seguidas o una llamada interminable de 33 horas continuada, ¿no? Sin tener que volverlo a cargar. Precio, que no vamos. Nos has dicho que menos de 200 euros, ¿no? Sí, cuesta 159 euros, tiene un procesador decente, 64 gigas de memoria para almacenamiento, 3 gigas de RAM y un sistema de triple cámara que no es de lo último, pero que es muy decente, desde luego. Muy bien, pues ahí tenemos un regalito para el verano, para quien necesite un teléfono rápido y económico. Don José Manuel, gracias por habernos acompañado esta semana en Atomos y Bits. Seguimos adelante todo el mes de julio. Gracias a vosotros. También con David Alonso, que se ha encargado de la realización técnica. En nombre del equipo saluda a Pedro Pablo May y Lenovo, lenovo.com, ya sabéis, tabletas, ordenadores, smartphones, centros de datos, dispositivos inteligentes, todo en lenovo.com, tecnología de leyenda. Hasta la semana que viene.